Acá hay otro armario y una niña. ¡Ay! Nos vamos a adentrar al nuevo museo Escalofríos, Museo de las Pesadillas. Vamos. ¿Cómo nace la idea? Bueno, primero, es un proyecto ahora sí que familiar, en este caso también de mis otros dos hermanos, que son más chicos que yo. Tuvimos la idea de hacer Maléficis hace ya casi 3 años, porque la intención era que de repente veíamos mucho público que querían cosas paranormales, cosas de suspenso, y dijimos, ¿sabes qué? A nosotros también nos gustan mucho las cosas paranormales, vamos a hacer el Museo de las Brujas. Surgió la idea, empezamos a trabajar, empezamos a hacer la investigación y creamos Maléficis. Esta historia comienza aquí, en una casa de adobe con un aproximado de 150 años de antigüedad. Esta está construida sobre un panteón jesuita que fue propiedad de la iglesia de San Juan Nepomuceno en 1874. Bienvenidos a Maléficis. Al principio, las personas daban todo tipo de ayudas medicinales, a base de infusiones herbales e ungüentos. Cuando llega la época de la Santa Inquisición, todas estas prácticas eran consideradas como blasfemias. De ahí comenzó la cacería de brujas. En esta primer sala se pueden encontrar con una variedad de artefactos como relojes, que, un dato curioso, no tenían manecillas, ya que se creía que el tiempo no era importante para ellos, puesto que no vivían en la misma realidad. También se pueden encontrar artefactos para cocina o comida en sí, ya que esta habitación es considerada como la recepción de su hogar. Pero lo más importante que había era el espejo. En este se cuenta la leyenda que si la persona se reflejaba de manera normal, podía acceder al resto de la casa. Sin embargo, si dicha persona no se reflejaba, daba indicios que no era lo que realmente parecía ser. Continuamos el recorrido entrando al área intelectual, en la cual existían diferentes tipos de libros y pergaminos que constan de escrituras sobre anatomía, herbolaria y rituales mágicos, los cuales eran conocidos como grimorios. Se tiene la creencia de que algunos brujos o brujas tenían el poder de cambiar su forma física en animales, guardando un vínculo entre los seres humanos y los seres elementales. En las culturas mayas, estos fueron conocidos como nahuales. En la era de la Santa Inquisición, las historias de nahuales se mezclaron con los miedos europeos hacia la brujería, dando origen a cultos clandestinos. En ellos, brujas y hechiceros invocaban fuerzas ancestrales y prohibidas, enfrentándose al yugo de la iglesia que perseguía lo que no podía comprender. En una habitación donde los secretos del pasado cobran vida, cada objeto cuenta una historia. Una cama grande, de maderas oscuras y sábanas antiguas, guarda los sueños y secretos de una bruja. A su lado, una muñeca que parece observarlo todo, como si fuera la guardiana silenciosa de un mundo lleno de magia y misterio. Ya después, nosotros todavía teníamos como que la espinita de hacer algo realmente que asuste a las personas, que puedan venir, que puedan desestresarse, y dijimos, vamos a hacer Escalofríos. Ahora nos adentraremos a Escalofríos, un museo dedicado a las pesadillas. En este se encuentra la muñeca bautizada como la Annabel de Saltillo. Ella llegó a la ciudad aproximadamente en el 2016, enviada desde el estado de Oaxaca. Se cuenta que esta muñeca
era propiedad de una bruja muy poderosa, que en su lecho de muerte, su último deseo fue que esta muñeca llegara a manos de su sobrina, que vivía en Saltillo, Coahuila. Mencionan que estaba embarazada, y esta muñeca formó parte de la colección de su hija, pero comenzaron a suceder cosas muy extrañas, así que decidieron donarla al Museo de las Muñecas. Las máscaras y el quién estará atrás de ella, qué estará mostrando, o a lo mejor, no sé, siento como que es más sugestión por todas las máscaras que yo veía de niña y eso sí me causaba temor. Todas nuestras posesiones materiales guardan energía, como es el caso de la muñeca. Al igual, nosotros podemos cambiar nuestra vibración para bien o para mal. Esto puede ser afectado por la sugestión de cosas que vemos o escuchamos. Y que nuestros abuelitas y los papás en las noches de lluvia y neblina como el día de hoy, pues nos les están platicando y nos dicen, no salgas a la calle porque Drácula te puede chupar la sangre. Y luego esas ideas se te quedan en la mente y ese sueño, esa ansiedad, ese estar pensando y pensando y pensando, es lo que te crea una pesadilla. Todos tenemos miedos diferentes, pero uno de los que más se repiten es Los payasos, las fiestas. Hay niños que no pueden ver a un payaso. Hay niñas que se asustan al ver un payaso. Hay personas que cuando el payaso está cerca, tienen pesadillas. las pesadillas pueden abarcar muchos miedos. Uno muy frecuente son las apariciones o fantasmas. Siempre se cuentan leyendas de niños y niñas vagando por escuelas, casas o lugares más tétricos como cementerios o carreteras. Las pesadillas son nombradas así por el terror que nos ocasiona lo desconocido. Ay, qué cosa. Gracias. Hay que cruzar. Hay que pasar ya. Cuando uno está niño y baja los pies de la cama, sientes que algo te va a jalar. Entonces, esta es la idea de esta sala. Transmitir ese miedo de que algo va a salir debajo de la cama o del armario. Acá hay otro armario y una niña. ¡Ay, güey! Los ojos de ella, su mirada creo que no era como hace rato, ahorita la veo como enojada. Está muy interesante. No manches, ¿Qué? tengo la detección de rostros y me detectó un rostro acá. ¿En dónde? Acá. Lo estaba agarrando y me... ¿Sabes qué? Saca el teléfono con la verde. Ah, sí es cierto. Ok. Vamos a entrar a los payasos. Vamos a entrar a la sala de los payasos, que es donde nos dicen que han ocurrido cosas paranormales. La verde. No, mira. La verde. Y vamos a poner... La verde. Ahí. ¿Es aquí, no? Vamos a ir viendo a ver si se detecta algo. Yo creo que si detecta algo a mí sí me va a dar mucho miedo. ¿Han vivido cosas paranormales dentro de la logística, la creación y qué les haya pasado? ¿Algo que me quieras platicar? Sí, bueno, muchas cosas. Nosotros hemos crecido ya alrededor de los museos. En el Museo de la Catrina asustan. En Maléficis, cuando lo hicimos, también nos asustaron. Ahorita me estaban comentando, se apagó. Yo dije, no, pero es que esa no funciona con control, tiene el switch abajo. Pues se apagó. Y yo, es que no, es toda la semana llevamos prendiendo la lámpara y no se ha apagado ningún día. ¿Cómo es posible que ahorita se apague? Sí. Pero sí, también el pintor, ahora que estuvo haciendo todos los dibujos, dijo que efectivamente le estaban tocando mucho la ventana. Igual en el de los En el payasos. de los payasos, y nosotros, no, pues no estamos, de repente lo dejamos solo. No, es que me están tocando la ventana y nosotros, no hay nadie. Y también Luis, otro compañero que nos ayudó a realizar todo este proyecto, y ese día sí yo estaba yo, él estaba en esta primera sala,
Yo estaba en la última y de repente escucho que me gritan. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empiezo a gritar. Nada, y de repente viene Luis y me dice, ¿me estás hablando? Y yo, no, no te estoy, bueno, tú me estás hablando a mí. No, no es cierto, yo no te escucho. Bueno, así quedó. Cuando salimos, escuchamos el nombre de los dos de esta sala, que es la segunda, de la de Frankenstein. Ok. Estábamos nosotros aquí y escuchamos que dijeron nuestros nombres de adentro, pero estábamos nada más los dos. Sí, clarísimo. O sea, clarito, o sea, se escuchó, no, lo que hicimos fue salir corriendo. La verdad está súper interesante, es algo nuevo en Saltillo, nunca había vivido algo como esto, mucho menos en esta ciudad. Esta es una muy buena oportunidad para superarlo y enfrentar tus miedos. Pueden encontrar en la red social de Facebook como Escalofríos, Museo de las Pesadillas, o bien Maléficis, Casa de Brujas, y ya si alguno de los dos no, Museo de la Catrina, ahí los redirigen a estas páginas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Muchas por gracias. la invitación nuevamente y no dejen pasar esta oportunidad, es un muy buen proyecto en ascenso que no te puedes perder por nada del mundo.